Buenos días, amada familia. Como siempre les digo, el Señor nos continúe bendiciendo. Qué bendición es poder estar reunidos una vez más, un domingo más, a meditar en la preciosa palabra de Dios, a ser edificados totalmente por su palabra y a ser llenos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación del día de hoy. Bueno, en este día, esta predicación está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y es que en este Evangelio el apóstol Juan nos describe de forma totalmente detallada sobre uno de los tantos hechos impactantes, de los hechos extraordinarios, maravillosos que nuestro Señor Jesús realizó, y es justamente el de la resurrección de Lázaro. Y justamente de una porción bíblica que se encuentra en este relato de Juan, he decidido tomar como referencia para darle el título a la predicación del día de hoy, que es Si crees, verás la gloria de Dios. El título entonces es Si crees, verás la gloria de Dios. Y justamente esta palabra o estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, parte B. El Señor Jesucristo dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Antes de continuar con esta predicación, me gustaría que me acompañaran en oración precisamente para pedirle a Dios que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, revelándonos a cada uno ese mensaje que quiere. Entonces, ahí donde estás, te invito para que cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Tu palabra nos dice, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor, porque qué privilegio es saber, bendito Dios, que en este preciso momento, tu presencia, Señor, tú que eres Dios de los cielos, Señor, y de la tierra, el creador de absolutamente todo, el Dios poderoso, Señor, está aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has querido, Señor, revelarte a nosotros por tu Espíritu Santo, por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque eres tú quien ha tomado la iniciativa, Señor, para preparar este mensaje, preparar nuestros corazones, Señor, alimentarnos y nutrirnos con tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque con tu palabra, Señor, nos compruebas, nos confirmas, nos enseñas, bendito Dios, nos redarguyes, bendito Padre. Nos muestra, Señor, tu amor, Señor. En este día queremos disponer nuestros corazones. Te pedimos que los limpies, Señor, porque queremos tener una buena tierra en cada uno de nosotros, para que tu palabra, la cual es esa semilla, Señor, que va a ser plantada en este momento, pueda crecer y dar ese fruto, bendito Dios, de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, y te pedimos que respaldes, como dice tu palabra, esta palabra, Señor, con señales, con milagros y con prodigios, bendito Dios. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con la predicación. Como les mencionaba inicialmente, casi que todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos narra este hecho impactante que finaliza contando las buenas noticias de la resurrección de Lázaro. Pero antes de que lleguemos al final que ya todos nosotros conocemos, el apóstol Juan nos relata cuán difícil fue este proceso para Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes hasta ese momento no sabían que su hermano sería resucitado por el Señor Jesús. Y vamos a comenzar con el versículo 1 para adentrarnos un poco más en lo que experimentaron tanto Marta y María al ver a su hermano en tan difícil situación. Porque es que cuando nos adentramos en ese mensaje y lo vivimos, entonces la palabra causa un gran impacto en nuestra vida. En el versículo 1 de Juan capítulo 11 dice lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. En este pasaje, Juan nos resume rápidamente la condición en la que se encontraba Lázaro, es decir, enfermo. Nos aclara que Marta y María son hermanas de Lázaro y que estos 3 personajes son de una aldea que se llama Betania. Pero también le parece importante mencionar que estos 3 hermanos, es decir, Marta, María y Lázaro, tenían una gran amistad con el Señor Jesús.
ya que cuando se relata que estas hermanas deciden hacer llamar al Señor Jesucristo para que venga y sane a Lázaro, lo hacen de una forma bastante peculiar. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 3, que dice lo siguiente: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y es que este versículo nos comprueba que estos tres personajes tenían una gran amistad con el Señor Jesús. Pues si tú eres cercano a Jesús, si tú eres amigo del Señor Jesús, ¿no te daría pena llamar a tu amigo para que viniera del lugar en donde se encuentra y sanara a tu hermano? Sin dudarlo, lo llamarías a Jesús teniendo la plena seguridad de que Él vendría. Pero ¿por qué tendrías esa seguridad de que Jesús recurriría a tu llamado, a tu clamor? Porque sabes que te ama. Y es que no podrías atreverte a hacer semejante petición al Señor Jesús si no supieras cuán grande es el amor que Jesús siente por ti. Por eso ahí puedes observar en el versículo 3 que ellas se atreven a decir, se atreven a mandar a sus mensajeros con este mensaje y aclarar, especificar: he aquí el que amas está enfermo. Y esto no solo confirma esta declaración que hace Marta y María, sino el mismo apóstol Juan cuando dice en el versículo 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. No era algo que se suponía, era algo que la misma palabra de Dios en el versículo 5 te aclara. Amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Entonces, en esta petición que hacen Marta y María, no solo podemos ver cómo conocían que Jesús les amaba, porque para estar seguro y decir que Jesús te ama, tienes que haber experimentado su amor, amor que ellas claramente experimentaron, sino que también podemos ver la confianza y la fe que tenían en el Señor Jesucristo, pues sabían que si Él iba donde Lázaro, le podría sanar de su grave enfermedad. Y ya vimos la petición que hacen estas hermanas, pero ahora vamos a ver cuál fue la respuesta que el Señor Jesús dio ante la petición de estas dos hermanas. Vamos a mirarlo en los versículos 4 y 6. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 11. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el versículo 6 continúa diciendo: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y algunos pensarán aquí, pero si Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, como lo vimos en el versículo 5, que se los voy a poner en la pantalla, ¿por qué entonces Jesucristo no fue de inmediato corriendo ante el llamado de Marta y María para que fuera a sanar a Lázaro? ¿Por qué la reacción de nuestro Señor Jesucristo ante esta situación es esperar? Y además de eso, quedarse 2 días más en el lugar en el que él se encontraba, como lo muestra el versículo 6. Y no sé si a ti te parece familiar esta situación. A mí me parece muy familiar, porque en mi vida práctica también lo he experimentado. A veces, cuando yo anhelo tener una respuesta del Señor Jesús ante algunas peticiones que he hecho, he encontrado que el Señor Jesús se ha quedado tal vez esperando, diciendo: vamos a esperar. Y es que cuántas Martas y Marías hay aquí en esta iglesia, en este momento, en este lugar, que han clamado o están clamando o pidiendo ayuda al Señor por alguna situación, por alguna persona, por alguna dificultad o alguna otra cosa, y esperamos que a ese primer llamado, a ese primer clamor que le hacemos a nuestro Señor Jesús, el Señor salga corriendo a solucionar nuestros problemas, que en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, el Señor venga y me solucione la situación. Pues la palabra de Dios me dice que cuando yo le clamo a Él,
Él me responde. Y eso lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora bien, el Señor nos responde, Él cumple su palabra, porque su palabra es verdad, pero la respuesta no llega en el momento en el que cada uno de nosotros considera, entre comillas, oportuno, sino en el momento en el que Él lo considera. Pues sabemos que Él es soberano para hacer todo lo que Él quiere, pero aún esa soberanía, Dios no deja de ser justo. Entonces, si observamos bien este pasaje de Jeremías, nos daremos cuenta que Dios dice que una vez nosotros le clamamos, nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Y cómo es que lo hace? ¿O cuál es el método que Dios utiliza para poder que cada uno de nosotros conozca precisamente esas cosas grandes y ocultas? Y bajo mi experiencia podría decir que uno de los métodos favoritos que el Señor Jesús utiliza y que en algunas ocasiones no es el que nos agrada es la espera. Pues mientras estamos en esa sala de espera, que parece muy bonita, pero a veces nos comienza a desesperar, hemos decidido tal vez tomar alguna de estas tres actitudes que están representadas en nuestros tres personajes del día de hoy, es decir, en Marta, María y Lázaro. Y vamos a analizar una por una para ver con cuál de todas ellas nos estamos identificando en este día. Y vamos a comenzar a ver la actitud de Marta ante esta situación de espera. ¿Qué pasa cuando la respuesta que hemos estado esperando se demora en llegar? Tal vez en tu caso o en el mío han pasado segundos, minutos, horas, meses o tal vez ya llevamos años de espera. Al igual que Marta, tal vez comienzan a aflorar de nosotros los reproches hacia la tardanza, entre comillas, del Señor, como lo podemos ver en el versículo 21, que esto se lo expresa Marta al Señor Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, comparado con nuestra actitud, podemos notar que a veces nosotros también tenemos respuestas similares ante nuestro Señor. Señor, pero si hubieses estado aquí, si hubieses contestado rápido, entonces yo tendría trabajo, yo tendría sanidad, yo tendría lo que te estoy pidiendo, pero no. Estoy hoy con tristeza, con desánimo. Todo esto se habría resuelto súper rápido si tú hubieses contestado y venido cuando yo te llamé, cuando yo te lo dije. O tal vez pensaremos que quizás nunca nos atreveríamos a responderle de esa manera a nuestro Señor Jesús. Tal vez nunca nos atreveríamos a decir ese tipo de cosas ante nuestro Señor, pero en muchas ocasiones este tipo de reproches nosotros los hemos manifestado ante Dios, pero tal vez hasta los hemos encerrado o los hemos cerrado en una conversación con Dios con un toque que nosotros decimos, entre comillas, espiritual. Y finalizamos tal vez diciendo después de una cantidad de reproches, pero Señor, yo sé que tú tienes todo en tu mano, tú tienes todo bajo tu control, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero si hubieras actuado rápido, no habría pasado esto. ¿Y alguna vez hemos tenido ante Dios una actitud como la de Marta en alguna situación? Tal vez ese no sea tu caso y tú digas, no, yo jamás he actuado delante de Dios de esa manera. Nunca le he respondido a Dios cuando las situaciones no se han resuelto, cuando yo he querido que se resuelvan. Tal vez entonces al observar la actitud de María te podrás identificar más con lo que ella hizo, como ella respondió. Porque pensarás, la actitud de María es una actitud en la que no reprochas, como lo hizo Marta. Solamente es una actitud en la que tú hablas con Dios, en la que derramas tu corazón delante de Él, como lo muestra el versículo 32. Vamos a leerlo. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
¿Cuántas veces hemos estado postrados ante los pies del Maestro, tal cual como lo hizo María? Entristecidos por nuestra situación, porque no vemos una salida, porque no vemos una respuesta, porque queremos obtener una sanidad y aún no nos llega, porque queremos un trabajo y tampoco nos llega, porque tal vez, no sé, estás deseando, puede ser un bebé y no llega, o algo más que nosotros necesitamos y no hemos obtenido respuesta todavía. Pensamos en el fondo, al igual que María: Señor, has llegado tarde. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mis sueños no habrían muerto. Tal vez pensaremos, esa es la mejor actitud para afrontar este tiempo de espera de la respuesta del Señor, la actitud de María. Pero puede ser que en situaciones extremas ya no nos estamos identificando ni con los reproches que tuvo Marta, ni con la tristeza que tal vez tuvo María, sino nos estamos identificando con la de Lázaro. Pues ya nos reprochamos y ni siquiera lloramos y ya ni siquiera sentimos nada porque no guardamos algún tipo de esperanza. Ahora nuestros sueños, nuestras esperanzas, aún quizá nuestra fe, están atadas y casi que momificadas a causa de ¿qué? Del temor, de la tristeza, de la desesperanza, de la resignación, tal vez de la desilusión, dentro de una cueva. Hemos querido meter todas esas esperanzas que teníamos antes, porque se ha demorado tanto la respuesta del Señor, en una cueva, atadas por el temor, la tristeza, la resignación y todo lo que vimos atrás. Al igual que como lo estaba Lázaro en esa cueva, atado por unas vendas, muerto físicamente, aunque nosotros nos estamos refiriendo a nuestras emociones, a nuestra fe, a nuestra esperanza quizá. Y es que lastimosamente muchos hemos llegado al estado de Lázaro. Nos encontramos como muertos ante una situación en la que esperábamos respuesta, pero al parecer ya no hay nada que hacer. Has visto tal vez un diagnóstico médico y ya no tienes esperanza, ya no hay nada que hacer. Tal vez ya no hay un trabajo porque se vino una pandemia, ya no hay nada que hacer. Se vino una crisis económica y no puedes tener tu empresa, entre otras cosas. Pero déjame decirte lo que yo veo en esta palabra. En cualquiera de estas tres actitudes en las que nos encontremos en este día, lo que el Señor quiere recordarnos, tanto a ti como a mí, es primero que Él nos ama. Y mira lo que dice Jeremías 31:3, parte B. Con amor eterno te he amado. Dios nos ama y es lo primero que nosotros quiere que recordemos en este día. Porque su amor, al igual que Marta, que María y que Lázaro lo experimentaron, lo conocieron, tú y yo también hemos conocido el amor de Dios. Tú y yo también hemos experimentado el amor de Dios, pues su amor, dice la palabra, que nos ha sido dado por goticas, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ama, así como amaba a Marta, a María y a Lázaro, Él nos ama. Pero nos quiere recordar que no debemos reprocharle tal vez por una respuesta que no ha llegado, pues Él hace la voluntad del Padre, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta, la cual es mucho más alta que la que tú y yo podemos pensar o siquiera imaginar. Y el que tarde su respuesta no quita el amor que tiene Dios por ti y por mí. No quiere decir que porque la respuesta de Dios tal vez tarde un poco, quiere decir entonces que Dios no me ame, no. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. A pesar de que se quedó 2 días más en el lugar en el que se encontraba, Jesús no dejó nunca de amarlos a ellos. Y de la misma forma, Jesús, aunque tarde la respuesta de Dios, no nos ha dejado de amar, ni quiere decir que porque estemos en espera, Dios nos ha dejado de amar, porque Dios nos ha amado con un amor eterno. Y al igual que se lo dijo a Marta, ese tiempo de espera, en ese tiempo de espera no puede desaparecer de nosotros la confianza y fe
que tenemos depositada en Él. Pues como dice Juan capítulo 11, versículo 40, parte B, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que hoy yo los invito para que recordemos, para que traigamos a nuestra memoria, tal vez en esos momentos en los que en nuestra fe quiere desmayar, cuán poderoso es Dios. Ese Dios poderoso que resucitó a Lázaro, pero también el mismo Dios quien mora en nosotros por su Espíritu Santo y que también nos ha resucitado a nosotros juntamente con Jesucristo y nos llamó, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable, porque ese es nuestro Dios, ese es el Dios todopoderoso. Y a veces yo quisiera que te preguntaras en este momento, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es claro que no. Para Dios no hay nada imposible porque Él todo lo puede. Y ese mismo Dios poderoso, lo interesante de todo esto, lo lindo más bien de todo esto, es ver cómo Dios, siendo todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, nos entiende, nos comprende, comprende nuestro dolor, se conmueve ante nuestra situación, así como se conmovió el Señor Jesús con la situación de Marta y María al ver que su hermano había muerto. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 33 y versículo 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 35 nos muestra que Jesús también lloró. Jesús está con nosotros, Jesús nos entiende, pero nos recuerda que aunque la situación sea difícil para nosotros, al igual que también lo fue para Marta y para María, y que estemos tal vez ya a punto de estar como Lázaro, pues no muertos físicamente, sino a punto de hacer morir toda la fe, toda la confianza y la esperanza que tenemos en el Señor, porque a veces la tristeza nos impulsa hasta ese punto, o el temor. En esos momentos es donde debemos traer a nuestra memoria su palabra, la cual es vida para nosotros. Y recordar, en este caso, el Señor me recordaba Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que el Señor hoy me está recordando y te está recordando a ti que no debemos temer por más difícil que sea la situación en la que nos estemos encontrando, que no debemos desmayar, es decir, que no debemos perder el conocimiento de quién es nuestro Dios, pues Dios ha prometido estar siempre con nosotros, como lo dice Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. El Señor nunca dejó solas a Marta, a María. Nunca estuvo ahí acompañándolas. Así como tampoco lo hizo con ellas, ni aún con el mismo Lázaro. Nunca nos dejará a nosotros tampoco. Así como Jesús le recordó tanto a Marta y a María la importancia de no desfallecer en la fe, así el Señor Jesús nos quiere recordar a nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es momento de volver a vivir en fe, de volver a vivir por la fe, pues si creemos, entonces veremos la gloria de Dios. Para finalizar esta predicación, el Señor quiere recordarnos varias cosas importantes. La primera es que el Señor no retarda su promesa. Eso lo muestra 2 de Pedro 3, versículo 9, parte A. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Tal vez en este momento te encuentras en una situación de espera, así como lo estuvo Marta o como lo estuvo María. Sin embargo, Dios nos está recordando por medio de su palabra que el Señor nunca ha retardado su promesa. Pero también nos quiere recordar estas cosas,
que no debemos desmayar. Como lo decíamos hace un momento, no debemos perder el conocimiento que tenemos de quién es nuestro Dios. Pero también nos hace una invitación. ¿A qué? A aguardar, a esforzarnos, a alentar nuestro corazón y a esperar a Jehová. Como lo vemos en el Salmo 27, versículos 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, porque fiel es el que nos ha dicho en este día, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esa es la invitación que Dios nos quería hacer a cada uno de nosotros, la importancia de fortalecer nuestra fe en Él, de seguir firmes en nuestra fe hacia el Señor, a pesar de la situación en la que estemos encontrándonos, a pesar del tiempo de espera que llevemos esperando una respuesta de nuestro Señor Jesús, que nunca se vaya de nosotros esa fe. Así que los voy a invitar para que nuevamente oremos y finalicemos este tiempo agradeciéndole a Dios por su palabra y también orando y encomendándole los diezmos y las ofrendas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por recordarnos a través de esta palabra que tal vez muchos de nosotros ya no sabemos de memoria, Señor, pero cuando meditamos en ella, Señor, tú nos enseñas cosas nuevas, Señor. Tú nos edificas, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por recordarnos, Señor, que así como expresaste en tu palabra, Señor, que amabas tanto a Marta, a María y a Lázaro, Señor, también en tu palabra se ha expresado, oh Dios, cuánto nos has amado. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Gracias te damos, bendito Dios, porque cada uno de nosotros también ha conocido tu amor, ha experimentado tu amor. Tu amor ha sido derramado, como dice tu palabra, por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y qué privilegio saber, Señor, conocer, experimentar, bendito Dios, tu grande amor. Ese amor, bendito Dios, que es más ancho, que es profundo, que es alto, bendito Dios. Padre, que excede a todo conocimiento, como lo dice tu palabra. Hoy queremos recordar, bendito Dios, con cuál amor tú nos has amado, Señor. Has entregado a tu único Hijo Jesucristo, Señor, para que nosotros no muriéramos, sino que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna, Dios. Tu amor, Señor, no ha sido solo con palabras, bendito Dios, ha sido con hechos, Señor, ha sido con tu sangre preciosa, Cristo Jesús, que nos has demostrado también cuánto amor nos tienes, bendito Dios. En este día, Señor, queremos pedirte por aquellas peticiones, Dios, que tú conoces que hay en nuestros corazones, por aquellas situaciones difíciles tal vez en las que nos encontramos. Señor, tal vez hemos ido delante de ti con reproches, tal vez hemos ido delante de ti derramando nuestro corazón con tristeza, Señor, o tal vez hemos querido esconder nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, en una cueva, atemorizados, Señor, amedrentados por el temor, pero hoy queremos ser libres en ti, bendito Dios. Hoy queremos aprender a confiar en ti, recordar, bendito Dios, que tú nunca nos has dejado solo, como lo decía tu palabra, Señor. Hubiera yo desmayado, Señor, si no creyese, Señor, que veré tu bondad, Dios. Y eso es lo que nos permanece, bendito Dios, nos hace permanecer firmes, Señor. Sabemos, bendito Dios, que en ti tenemos una esperanza viva, bendito Dios. Por eso, mientras estamos en esta espera, Señor, queremos fortalecer nuestra fe, Señor. Como te dijo aquel hombre, bendito Dios, ayuda a mi incredulidad. Tal vez tenemos falta de fe, Señor. Tal vez no confiamos lo suficientemente en ti. Pero como le dijiste a Marta, Señor, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tanto Marta, María y Lázaro, Señor, vieron tu gloria, Señor. Nosotros también la hemos visto, Señor. Por eso, bendito Dios, no queremos nunca dejar de creer. No queremos hacer que nuestra fe desmaye, Señor. Por eso, bendito Dios, te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad, oh Dios. No queremos dudar de ti, Señor, pues tú todo lo puedes, Señor.
Gracias te damos en este día, oh Dios, por tu palabra, la cual nos alimenta y nos nutre. Te pedimos, Señor, también por estos diezmos y estas ofrendas que cada uno de nosotros ha dispuesto en nuestro corazón para entregártela, Señor. No por obligación, no por tristeza, Señor, no por recibir algo a cambio, bendito Dios, sino por amor, Señor. Bendito Dios, porque tu palabra dice que aquel que te ama es aquel que guarda tus mandamientos, es decir, aquel que los cumple, bendito Dios. Y nosotros queremos corresponderte, bendito Dios, en amor con esto que tú nos has pedido, Señor, estos diezmos. Te pedimos, Señor, para que las personas que aún tal vez no tienen la forma de diezmarte o ofrendarte, Señor, seas tú abriendo las ventanas de los cielos y permitas que llueva sobre ellos bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor. Bendice sus hojas de vida, Señor, para que ellos puedan conseguir un trabajo, Señor, y asimismo, bendito Dios, darte de lo que tú le has dado, Señor. Padre, te damos gracias en este día y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción y poder de tu Santo Espíritu. Amén.